Pues vamos a seguir con el tema que empezamos la semana pasada. Vamos a seguir hablando de cómo la oración a Jesús nos cambia. Cómo empieza a ocurrir algo dentro nuestra cuando nosotros le oramos a Jesucristo. Cuando nosotros como cristianos tomamos la iniciativa y empezamos a orar. La semana pasada vimos cómo Dios nos explicaba de que nosotros no somos solo un cuerpo, sino que somos un espíritu. Primero, un espíritu que tiene un cuerpo. No somos un cuerpo con un espíritu, sino un espíritu con un cuerpo. Y que somos personas que dependemos de lo espiritual. Somos personas que tenemos la autoridad de hablar y poner las cosas en su sitio en lo espiritual. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Y esto se refiere a aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, no a los demás. Solo se refiere a aquellos que han entrado a conocer a Dios a través de Jesucristo, por lo cual Cristo vive ahora en tu vida y da vida a tu espíritu para que tengas la autoridad que solo Jesucristo te puede dar. Esto es lo que la Biblia nos explica claramente y todas estas promesas son solo para aquellos que siguen y obedecen la palabra de Dios. Y por eso es muy claro lo que nos enseña aquí el Señor, de que tenemos que andar en la autoridad que Dios nos ha dado a través del poder de Jesucristo, a través del poder que lleva su nombre. Lo primero que ocurre cuando tú y yo nos ponemos a orar es que el demonio tiembla. El demonio tiembla. ¿Por qué? Porque él sabe que en el nombre de Jesús tú tienes autoridad para destruir todos sus planes. Tú tienes la autoridad para atar y desatar lo que se te apetezca. Y que Dios escucha esas oraciones porque son hechas a través del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender claramente que Dios ha hecho esto por nosotros. Dios nos ha dado la autoridad espiritual para cambiar las cosas. Y por eso vamos directamente a Efesios capítulo 6 para ver qué nos dice la palabra sobre este tema. Efesios capítulo 6, y aquí vemos en el versículo 12 nos dice lo siguiente. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Entonces, si tú estás luchando ahora mismo en lo natural, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo tus energías y estás malgastando el poder que Dios te ha dado. Tú y yo tenemos la autoridad en lo espiritual, tenemos el poder en lo espiritual para luchar contra Satanás, para luchar contra todos los demonios, para luchar contra todas aquellas cosas que están patas arriba en nuestras vidas. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cuando alguien te insulta, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien no te da lo que te mereces, ¿cómo reaccionas? Cuando te roban algo, ¿cómo reaccionas? ¿Acaso insultas de vuelta? ¿Acaso luchas y peleas y dices cosas porque te mereces más de lo que te han dado? ¿O acaso tú también robas porque ya te han robado a ti? Mucha gente
Le he escuchado decir cuando mienten en sus impuestos y roban y no pagan el IVA y hacen estas cosas en el gobierno y falsifican documentos para pagar menos IVA y todo lo demás. Dicen, bueno, es que el gobierno también nos roba. Pues muy bien, el que el gobierno robe o deje de robar no te justifica que tú robes, ¿vale? Delante del Señor, porque Dios te va a juzgar por tus acciones solo. Entonces, en vez de luchar contra estas cosas en lo físico, tenemos que luchar en lo espiritual. Tenemos, como te he dicho ya, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para cambiar cualquier situación. Si solo creyéramos un poquito más y tomáramos pasos de fe, entonces toda la situación que tenemos ahora mismo cambiaría. Si el dueño de tu casa te está acosando con algo, no pelees con él. Tú empieza a atar a ese espíritu en el nombre de Jesús. Empieza a desatar la bendición de Dios sobre tu vida y verás un cambio radical en todas las situaciones. Si hay una enfermedad en tu vida, alguna enfermedad en algún familiar tuyo, sí, vale, toma tus medicamentos y todo lo demás, pero no dejes de reprender a ese espíritu de enfermedad de tu vida, porque eso es muy importante. Ahí tienes la autoridad. Puede ser que esa enfermedad sea un espíritu, y entonces, si esa enfermedad es un espíritu, si es el espíritu de cáncer o el espíritu de la borrachera o un espíritu de cualquier otra enfermedad, ningún medicamento va a funcionar, ninguna cirugía va a funcionar, porque el problema es espiritual. Y tú tienes la autoridad como hijo e hija de Dios, si es que andas correctamente, de reprender ese espíritu y traer sanidad a ese cuerpo. Lo mismo va para cualquier situación en tu vida. Tú puedes tener un espíritu de fracaso en tu vida. Eso solo se puede solucionar a través de la oración. Tú puedes seguir dando vueltas y vueltas alrededor de la misma montaña, con la misma enfermedad, el mismo fracaso, no sé, algo que no deja tu vida. Y puede ser un problema espiritual, y Dios te dice hoy, deja de luchar en lo físico. Ponte a orar, ponte a usar mi palabra en esa situación y verás un cambio, porque como hijo e hija de Dios, Dios te ha dado esa autoridad y te la ha dado a través del nombre de Jesucristo. No solo eso, vamos a Romanos capítulo 8. Tú te preguntarás ahora, bueno, es que yo no sé cómo orar, yo la verdad no sé si lo que oro está bien orado o mal orado y si es eficaz o no eficaz. No te preocupes. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice la siguiente promesa. Nos dice, y de la misma manera también el Espíritu, ¿vale? Se refiere al Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí habla de dos cosas. Primeramente, habla de orar en lenguas, de cuando oramos en un idioma angelical que nosotros no entendemos lo que decimos, lo que sale de nuestra boca. Ahí estamos orando en un lenguaje espiritual, un lenguaje de ángeles, un lenguaje que Dios entiende, que el Espíritu Santo nos hace hablar. Y la otra cosa que nos dice este versículo es que si somos débiles en nuestra oración, si no sabemos cómo orar, si no sabemos cómo pedir estratégicamente bien, entonces el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en esa debilidad. Porque tú y yo no siempre sabemos cómo orar.
tú y yo no siempre estamos dispuestos a orar. Llega un punto que ya dices, no sé si la oración de verdad hace algún efecto o no. Nos pasa a todos. Pero allí es cuando nos sometemos al Espíritu Santo, le pedimos ayuda a Él y Dios envía esa ayuda, que es su Espíritu, que ora a través nuestra, en nuestra debilidad, y oramos con poder, y oramos con autoridad, y oramos con fe, y oramos con convicción de que Dios nos está escuchando, de que Dios va a responder a todas nuestras plegarias, de que Él nos va a enseñar cosas que todavía ni siquiera entendemos. Eso dice la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé, dice Dios en Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas. Eso es una promesa muy preciosa. Y seguimos en 1 Corintios capítulo 9. Vamos a ver aquí también un poquito más cómo Dios nos anima para que oremos, para que sigamos orando. 1 Corintios, el siguiente libro después de Romanos, capítulo 9, versículo 26. Este libro también está escrito por el apóstol Pablo, igual que Romanos. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Muy bien. Aquí, cuando tú estás orando, tú estás en batalla espiritual. Tú estás con la espada de Dios en tu mano, golpeando. Pero no estás golpeando como contra el aire. Porque cuando golpeas contra el aire, no sirve de nada. Tú, cuando usas la palabra de Dios y eres guiado por el Espíritu Santo en oración, estás golpeando con la espada de Dios y estás golpeando al demonio. Estás golpeando a todas esas situaciones que están mal en tu vida con la palabra de Dios. Estás dando vida a todo aquello que está muerto en tu vida. Y eso es lo que pasa, que Pablo dice aquí que él no pierde el tiempo. Él no corre sin ningún propósito. Él cuando golpea, él no golpea al aire. Y tú y yo tenemos que hacer igual. Tenemos que orar y golpear la situación, golpear a esos demonios y tomar la autoridad en nuestras vidas a través del poder de Jesucristo. Porque si no, vamos a seguir día tras día cansados, hartos, y poco a poco pues dejaremos de orar, después dejaremos de leer la Biblia, después dejaremos de ir a los cultos de oración, después dejaremos de incluso ir los domingos a los cultos, dejaremos todo poco a poco, porque hemos golpeado tanto, pero hemos estado fallando. Y nada cambia. ¿Por qué? Porque estamos golpeando pensando en cosas de la carne. Hay que someterse a la palabra de Dios, hay que someterse al poder de Jesucristo, hay que someterse al Espíritu Santo. Y entonces Él te va a guiar en cómo orar y cómo golpear. Y cada golpe de espada es un llanto de victoria, te lo garantizo. Si tú te pones a orar y te pones a pedir y a clamarle a Dios y le pides ayuda para que te enseñe cómo orar, Él lo va a hacer. Yo te garantizo que tendrás el triunfo en todo lo que hagas. Vamos a Santiago, capítulo 2. Aquí hay otra enseñanza muy importante que Dios nos quiere dar. Santiago capítulo 2, versículo 18. Vamos allí. Y aquí Dios nos quiere hacer entender de que si decimos que tenemos fe, si decimos que creemos en algo, hay que demostrarlo con nuestras acciones.
Santiago capítulo 2, versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y después dice el versículo 19, ¿tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vale. Aquí Dios nos quiere poner las cosas muy claras. Si tú dices que tú tienes fe, esa fe tiene que ser activa. Tú no puedes decir, bueno, yo creo en la oración. Tú no puedes decir, bueno, yo creo que Dios existe y no le oras y no pasas tiempo con Él. Tú no puedes decir, yo amo a Jesucristo y no lees la Biblia. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1. La palabra es Dios, la palabra es Jesucristo y la palabra se hizo carne. Entonces, tú no puedes decir, yo amo a Jesús, pero no lees la palabra. Eso es una mentira muy grande, porque tú tienes que demostrar con acción lo que tú crees. Es como decir, sí, yo confío en los bancos, pero yo guardo mi dinero debajo del colchón de mi cama. Yo no ingreso nada al banco, entonces no crees en la seguridad de los bancos. Es muy claro, tu fe tiene que ser una fe activa. Si tú de verdad crees que Dios escucha cuando tú oras, tú orarías más. Si de verdad crees que Dios puede hacer lo imposible en tu vida, pedirías más. Si de verdad crees que Dios es capaz, como dice su palabra, de hacer en abundancia más de lo que te puedes imaginar, tú no dejarías de pedir, no dejarías de clamar. Pero, como no crees, pues no lo haces. Es así de sencillo. No hace falta darle más vuelta a la historia. Es muy importante que haya una acción después de la creencia. Por eso la salvación no es solo creer en Jesucristo. Con eso no te salvas, porque como hemos leído, incluso los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, solo creer en Jesucristo como Dios no te salva. Hay que confesarlo con tu boca. Hay que declarar que Él es tu Señor. Y cuando declaras que es tu Señor, tienes que actuar de esa manera. Tienes que actuar como si de verdad es tu Señor, como que si de verdad tú le obedeces. Y para eso tienes que leer la palabra, tienes que preguntarle a Él todas las cosas y tienes que andar conforme a su voluntad. Si no, te estás mintiendo a ti y estás mintiendo a los demás. Entonces es muy importante que tu fe sea activa. Y cuando tú quieres entregar tu vida a Cristo, lo primero que tienes que hacer es creer y después confesar con tu boca de que Él es tu Señor y que no hay otro Señor. Porque no puedes tener dos señores y dos maestros, como dice la palabra de Dios, sino odiarás a uno y amarás al otro. Yo me acuerdo cuando yo me entregué a Jesucristo, el predicador quien me llevó a los pies de Cristo para orar, me dijo una cosa, me dijo antes de dormir esta noche, me dijo, dile a una persona que ahora Cristo es tu Señor. ¿Y por qué me dijo eso? ¿Por qué? Porque Él tenía que asegurarse de que yo no solo creía, pero que yo confesaba. La primera cosa era eso, yo confesara de que Él es ahora mi Señor. Y segundo, hacía falta que el demonio escuchara que yo ahora pertenezco a Jesucristo, que ahora yo le sirvo al Dios vivo, que ya no soy esclavo de Satanás, que ya no estoy perdido, porque yo he entregado mi vida al Rey de Reyes. Y por eso es importante que esa fe que tenemos o que creemos que tenemos sea acompañada de la acción, de una acción, de la confesión, de esa actitud que confirma que de verdad creemos que Jesucristo es nuestro Dios.
Si no, estamos viviendo una religión, y una religión muerta, una religión falsa. Hay que actuar como uno cree. Y cuando nosotros declaramos que Cristo vive, cuando nosotros oramos a Dios, nosotros indirectamente confesamos que creemos que Él existe. Cada vez que oramos hacemos eso. Porque si no creyéramos que Dios existe, si no creyéramos que Dios responde, pues no oraríamos. Pero al orar, al ponernos a orar, al ponernos a alabarle a Dios, al ponernos a confesar nuestros pecados a Él, nosotros declaramos de que Él existe, de que Él nos escucha, de que Él nos ama, de que Él nos perdona. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente. Ahí está mi perro bebiendo agua, si lo escucháis. Hebreos. Muy bien. Bebe, que tiene hambre y sed también de justicia puede ser. Como tenemos que tener tú y yo, ¿verdad? Sed de justicia y hambre de justicia. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pues claramente aquí lo que entendemos es que si vamos a Dios es porque creemos que Él existe. Y también si vamos a Él y le pedimos es porque sabemos que Él nos lo puede dar todo. No solo todo, pero más de lo que pedimos. Y por eso pedimos, por eso oramos. Y que Él existe. Y cuando dice aquí que Él es, lo dice de la misma manera que lo dijo en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le preguntó a Dios, le dijo, cuando me pregunten quién me ha enviado, ¿qué les digo? Y Dios no le respondió diciendo, bueno, dile que yo soy el creador del mundo. No le dijo, bueno, dile que yo soy el creador del universo. No. Tampoco le dijo, bueno, dile que yo soy el que hace milagros y el que mueve las montañas, el que dice a la mar hasta dónde llegar. No, él le dijo, yo soy quien soy. Yo soy y ya está. Y eso es lo que hay que creer, que Él es el principio y Él es el final, que todo está basado en Él. Ese es el Dios que creemos, no un Dios que creó al mundo y lo dejó a su propia suerte y cada uno va a pagar por su karma y lo que hace si no dejas de hacer. No. Un Dios que es parte de todo. Es parte de todo y todo le importa. Él te creó, Él te ve, Él te escucha, Él se preocupa por ti y Él quiere conocerte más cada día. ¿Y cómo hace eso? Permitiendo que tú abras tu corazón a Él más cada día, que tú tengas comunión con Él. Y cuando dice yo soy, Él se refiere a eso, de que Él lo es todo. Él lo es todo en nuestras vidas. En Juan capítulo 18, lo podéis leer en vuestro tiempo, hay la historia de cuando Jesús es capturado por los soldados, Juan capítulo 18, y ahí vemos que cuando vienen a por Jesús y preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret entre vosotros? Jesús dice, yo soy. Y esa palabra yo soy es exactamente igual que la que usó Jehová en Éxodo capítulo 3. ¿Y cómo sabemos que es la misma palabra y cómo era una palabra de poder? Porque cuando dijo yo soy, dice que todos cayeron hacia atrás. Todos se cayeron, porque no estaban solo delante de Jesús el hombre, estaban delante del creador del universo, delante del creador del tiempo, delante del yo soy. Y es lo que pasó, que todos cayeron al suelo. Entonces, hay un poder espectacular. ¿Qué es lo que ocurre dentro nuestra cada vez que oramos?
No estamos orándole a ningún árbol, no estamos orando a ninguna estatua, no oramos a María, ni a José, ni a Pedro, ni a ninguna otra persona que está muerta. No oramos a ningún gurú, no oramos a ninguna persona, a ningún pastor, a ningún papa. No, le oramos al Creador del cielo y la tierra. Le oramos a aquel que tiene el poder, que te ha dado a ti también ese poder para cambiar todas las situaciones en tu vida. Cuando tú oras entendiendo a quién le oras, empiezas a cambiar por dentro. De repente ya no son oraciones sin convicción, ya no son oraciones pensando, bueno, puede ser que reciba lo que he pedido. No. Cuando tú entiendes a quién le oras, cuando tú entiendes el poder que tienes en lo espiritual, vas a orar por ti, vas a orar por tu familia, vas a orar por tu iglesia, vas a orar por tu ciudad, por tu gobierno, por tu país, y no vas a dejar de orar porque tienes la convicción de que todo va a cambiar. Te animo hoy con esto. Si no conoces a Jesucristo, entonces de nada te sirve esta enseñanza porque no tienes ningún tipo de poder en lo espiritual. No tienes nada. Y si tienes algo, no es de parte del Dios de la Biblia. No es de parte de Jehová, no es de parte de Jesucristo, no es de parte del Espíritu Santo. Ese poder que tienes es un poder que no es de parte de ese Dios, es de parte de otros dioses y otros espíritus y otras fuerzas. Así que eso es tu decisión. Pero si quieres de verdad operar a través del poder del Dios de la Biblia, del Dios creador, del que te ha creado a ti y te conoce, entonces yo te sugiero que te entregues hoy a Jesucristo. Vamos a orar ahora para que, si quieres entregarte, repites conmigo esta oración y haremos una oración para que te entregues a Él y ya verás cómo Él empieza a vivir dentro de ti, las cadenas se van a romper, tus pecados van a ser limpiados para siempre y Él te va a dar nueva vida. Padre Santo, te doy gracias por mi vida. Te pido ahora perdón. Si quieres recibirlo, ora conmigo. Te pido ahora perdón por mis pecados. Y te pido, Señor, que me limpies por completo. Declaro que Jesucristo vino a la tierra. Declaro que Jesucristo es Dios en la carne. Declaro que Él fue a la cruz y murió por mis pecados. Y que al tercer día se levantó de los muertos y declaró victoria sobre la muerte. Yo te invito hoy, Jesús, a mi corazón para que seas mi Señor y mi dueño. Yo rechazo ahora todo otro espíritu, rechazo ahora mismo todo otro Dios y acepto solo a Jesús como mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración con nosotros, mándame un mensaje y te ayudaremos en cómo seguir el próximo paso para que entiendas más de la palabra de Dios. Te animo a que nos sigas cada semana. Tenemos también un culto los martes ahora mismo, online, a las 8 de la tarde, hora española, para que estemos a través de Zoom. Es algo más personal y podemos orar junto online y estudiar un poquitito la palabra y allí también crecerás. Y si tienes alguna petición de oración, de enfermedad, de lo que sea, mándanos un mensaje, nos pondremos a orar y también si quieres que oremos contigo, también lo haremos. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana, una semana bendecida, glorificada y que vuelvas con muchos testimonios. Hasta la semana que viene. Que Dios te bendiga.